El Jardín de las Historias. Un viaje por el mundo a través de los cuentos, leyendas, relatos y consejas que nos abren las puertas al corazón humano. Una invitación a mantener vivo el fuego del viejo arte de contar historias. Estoy ciego y mis manos no saben estarse quietas. Para esta edición del Jardín de las Historias, reproduzco la grabación que hice del capítulo 2 de la novela Santa María del Diablo a comienzos del año 2020, cuando vivíamos en medio de la incertidumbre de la pandemia. Capítulo 2. Estoy sordo y mis manos no saben estarse quietas. Cuán sorprendido estaría Plinio si al final de su periplo por la vida alguien le hubiera revelado tanta cosa que no estaba en su historia natural. Hay en este imperio de las Indias tan grandes reinos y provincias, y de tan extrañas gentes y diversidades y costumbres y ceremonias e idolatrías, apartadas de cuanto estaba escrito y conocido desde el principio hasta nuestro tiempo, que es muy corta la vida del hombre para poder acabar de entender ni conjeturar. ¿Cuál ingenio mortal sabrá comprender tanta diversidad de lenguas, de hábitos, de costumbres en los hombres de estas Indias? Tanta variedad de animales así domésticos como salvajes y fieros, tanta multitud inenarrable de árboles copiosos, de diversos géneros de frutas y otros estériles, así de aquellos que los indios cultivan, como los que la natura da a su propio oficio sin ayuda de manos mortales. Cuántas plantas y hierbas útiles y provechosas al hombre, cuántas otras innumerables que apenas son conocidas y con tantas diferencias de rosas y de olorosa fragancia, tanta diversidad de aves de rapiña y otras raleas, tantas montañas altísimas y fértiles y otras tan distinguidas y bravas, cuántas vegas y campiñas dispuestas para la agricultura y con muy apropiadas riberas, cuántos montes admirables, más espantosos que el Etna o Mongivel, cuántos valles y flores y llanos deleitosos hay aquí, cuántas costas de mar con muy extendida playa y de muy excelentes puertos, cuántos y cuán poderosos ríos navegables, cuántos y cuán grandes lagos, cuántas fuentes frías y calientes, muy cercanas unas de otras, y cuántas de betún y otras materias y licores, cuántos pescados de los que en España conocemos y otros muchos que en ella no se saben ni los vieron, cuántas minas de oro y plata y cobre, cuánta suma preciosa de marcos de perlas y uniones que cada día se hallan, con qué entusiasmo se reproducen aquí los ganados y semillas que trajimos de España. He recorrido y visto en estas tierras, donde los naturales no tenían noticia de su hacedor, la obra del pintor del mundo y componedor y criador de los diversos colores y matices de la multitud de sus obras y de la orden del cielo, sus estrellas y planetas y cursos, y las otras innumerables cosas que en la composición del universo hay que ver y contemplar. He viajado estas islas y tierra firme desde el Cabo de la Vela hasta Nicaragua. He sido testigo privilegiado de la aventura sublime y despiadada de nuestra España en estas Indias occidentales. He tratado y he recibido testimonios de personajes principales de una historia en la que he sido protagonista y relator.
puedo decir, porque me consta, que fue más lo perdido que lo encontrado. Este camino de las Indias parece dulce a quien su amargura no ha probado. No todos los que se alejan de sus casas encuentran buenos caminos. Muchos se ahogan en la mar, otros mueren en los viajes que emprenden, a otros traga la guerra, y de muchas maneras suceden las desventuras de los hombres. A aquellos que vinieron a estas tierras, más les habría valido contentarse con su pobreza en España, que probar distintas muertes con su destierro y de paso perder el alma. Puedo testificar como testigo de vista que desde el año de 1513, cuando el católico rey don Fernando V despachó al capitán general Pedrarias Dávila como gobernador de Castilla del Oro, hasta el presente tiempo en que estamos, que es el año de 1557, de más de 3.000 hombres que tuvo la ya extinta ciudad de Santa María de la Antigua, en el Darién, no ha habido 10 hombres ricos de todos aquellos, ni son vivos hoy, ni hay en las Indias ni fuera de ella otros 10 que sean vivos, y me temo que muchos menos son los que habrán de gozar de la gracia de Dios. ¿Os parece que haya sido buen medrar esto? Mejor les fuera contentarse con su pobreza en España que venir a perderse la mayor parte de ellos, probando diversas muertes con su destierro. Me pregunto si el infierno tendrá lugar para todos. Es como un vicio entre los hombres pecar más fácilmente donde no son conocidos, como quien está oscuro y en las tinieblas sin testimonio. Muchos pensaron que sus blasfemias no serían oídas en estos remotos parajes. Hubo poquísimos capaces de resistir la tentación de la codicia. Muchos se propusieron progresar en el modo y el número de la matanza. He visto miles de veces la pérdida del cuidado, el morir de la inocencia y el despertar de los pecados y crueldades más infames. Nadie reconoce su crimen. Nuestra imprudencia nos impide comprender lo cerca que estamos de caer. El lobo no mata ni hiere si está bien atado. El toro no lastima al que no juega con él. Pero los hombres no dejan de buscar ocasión para su propio daño. Al infierno van aquellos pobres desdichados que no oyeron jamás del Evangelio, los soberbios que escuchando el mensaje lo ignoraron, los bautizados sin que entendieran rito o palabra, los hediondos de pecados. Unos tuvieron ocasión de empezar a pagar en esta vida lo que allá en el infierno nunca se acaba de padecer. Aquí los únicos santos son los mártires que los indios mataron. Todos marchan, y yo mismo, si no enmiendo, al infierno en concurridas caravanas. Pecado es el hurto, condenado y contra uno de los 10 mandamientos de Dios y muy aborrecido comúnmente en el humano mundo y entre la mayor parte de la humana generación. Pero aquí, en las Indias, las cosas parecen invertirse y lo que es malo se juzga bueno y lo bueno se desdeña, y muchos son los que intentan enderezar con palabras lo que torció la mano. Pecado es la mentira. Miente el que llama a pacificar a lo que fue sembrar de muerte vastos campos. No basta con llamar rescate a lo que ha sido vil despojo para que deje de contar ante el tribunal de las almas. Millones en oro y plata y perlas y esmeraldas se han llevado y llevan a España y siguen de largo, sin que sea posible estimar su número y su valor. Millones de almas se han malbaratado detrás de una ilusión endemoniada. Pecado es dar la muerte. Más muertes que estrellas hay en el cielo se han provocado desalmadamente en estas Indias. He visto a los cristianos matándose entre ellos o haciendo desafueros y crueldades contra los naturales.
también ha habido muchos que hallaron la muerte a manos de aquellos a quienes asolaron. Todo es cortezas y engaños. Desnudos vinimos y desnudos nos vamos. Nada trajimos a este mundo y de él nada nos llevamos. Falsamente diremos que algo es nuestro mientras aquí nos estamos, pero hasta los que dicen o creen estar cerca de Dios sucumben a la codicia. Hace apenas unos años, durante mi último viaje a España, estando ya radicado en Santo Domingo, conocí a un clérigo que venía del Perú. Allí alcanzó o hubo ciertas esmeraldas, entre las cuales había una que estimaba de manera especial. De verdad era una esmeralda lindísima, rica y limpia y en toda perfección y tamaño como de gruesa avellana con su cáscara. El clérigo decía que no la daría por 12 o 15,000 ducados, que a darla por tan poco prefería llevarla a Europa para servir con ella a un gran príncipe o hasta al mismísimo papa. Estaba flaco y enfermo y no obstante se puso en camino. Nos encontramos en la villa de Aranda del Duero en el año de 1548. Hablamos y me hizo el favor de mostrarme, como amigo y en secreto, la deslumbrante esmeralda. Me rogó que le diera mi parecer. Yo le dije que pensara bien lo que hacía y que cuidase de su persona y salud. También le dije que encomendara todo aquello a nuestro Señor. Lo veía tan débil que pensé que la salud no le alcanzaba para el camino que quería emprender. Traté de alejarlo de su obsesión, pero como él estaba determinado a seguir su propósito, puso por obra aquel viaje. Hace poco me enteré de que llegando a Zaragoza de Aragón, le tomó la muerte sin conseguir el capelo. En un mesón de camino se acabaron sus desvelos y vanos deseos. Las esmeraldas pararían en manos de alguno de los mozos o del mismo mesonero, que no trabajó para venirlas a buscar allende la equinoccial zona o zona tórrida, donde el padre ya dicho estuvo granjeando el fin que cultivó. No me creyó. Se pasó la advertencia por la faja. No hizo caso. Partió hacia Aranda falto de seso y de salud, y su codicia concluyó aquella traza de deseos fundada en esmeraldas y piedras preciosas y vano propósito. 43 años ha que ando y curso en estas Indias occidentales, y son pocos los hombres que he visto conducirse con provecho de su alma. Aquí los buenos corren peligro. Los más de ellos pierden el decoro, van cediendo y entregan su voluntad a los ministros de Satanás. Obediencia y servicio al diablo parecen aquí la norma. Estando en Santa María de la Antigua, fui testigo y también supe de infinitos atropellos. En una de las muchas entradas que se hicieron a saquear y a despoblar poblados, un devoto clérigo que cierto capitán Badajoz llevaba consigo, porque era costumbre que con los más de los capitanes que salían a entrar iba un clérigo, una noche hizo echar a un cacique debajo de su hamaca y a vista de su marido tomó a su mujer y durmió con ella, o mejor diciendo, no la dejó dormir ni estar sin entender en su adulterio. Por cierto, este tal clérigo mejor se hubiera llamado Onocentauro, porque en griego onos quiere decir asno, y por este nombre es figurada la lujuria, según da testimonio el profeta Ezequiel, diciendo: las carnes de ellos serán así como carnes de asnos. Si este clérigo tuvo alguna noticia de San Pablo, oído habría que ni los fornicarios, ni los que sirven a los ídolos, ni los adúlteros poseerán el reino de Dios. En Madrid nací, en la casa real me crié. Con nobles he conversado y algo he leído para que se sospeche que he entendido mi lengua castellana, la cual se tiene por la mejor de todas las vulgares.
En esta lengua he escrito una historia de estas Indias, de sus maravillas y sucesos, desde que en el año de 1492 la descubriera el almirante Cristóbal Colón, hasta estos días finales de mi vida en que tantas cosas siguen ocurriendo que tendrán que ser escritas por otras manos. Bien conozco que algunos me culparán en lo que he escrito, en especial los que quisieran ver olvidadas cosas que mejor no hubieran ocurrido y que quisieran que los muertos fueran representados con colores favorables. Pero mirad que también yo he de morir y que me bastan mis culpas y no quisiera aumentarlas, cosa que ocurriría si faltara la verdad. Escribo en esta fortaleza de la ciudad y puerto de Santo Domingo, en la isla española del mar Océano, en el año de nuestro Redentor Jesucristo de 1557. Soy alcaide de la misma fortaleza y regidor y miembro del Senado y del regimiento de esta ciudad. Me desempeño estas dignidades por la cesárea y sacra majestad del emperador don Carlos y la reina doña Juana, su madre. Vine a residir a la Española hace más de 30 años, después de haber servido en tierra firme, a la que llegué en tiempos del serenísimo y católico rey don Fernando V, y por comisión suya en el año de 1514. He llegado a la cansada edad de 79 años, por lo cual doy infinitas gracias a mi Salvador y a su gloriosa Madre, la Virgen Santa María, Nuestra Señora, y a mi espejo y abogado, el evangelista San Juan, a quien yo amo y tengo en mis entrañas, y a cuya sombra y verdad siempre fui siervo y devoto, y como a patrón y Señor mío siempre le encomendé mi persona y mi pluma, así como mi alma. He visto mucho, he viajado mucho, he escrito mucho y he sido muchas personas. Estoy sordo, casi ciego, y mis manos no saben quedarse quietas. Hace mucho se atareaban con tijeras, pero luego encontraron el oficio más noble de la pluma. Después, ya olvidé cuándo, dejé que mi otra mano, mi amanuense, sostuviera la pluma. De las muelas, ninguna tengo. Cruza mi rostro una cicatriz que me recuerda que la ingenuidad también puede ser un pecado. Los dientes superiores, todos me faltan. No hay un pelo en mi cabeza o en mi barba que no sea blanco. Vivo en Santo Domingo, porque mi edad no pide ya más romerías y porque España no me sería a mi propósito y salud tan conveniente, por los temporales de ella y por la desconveniencia del verano con el invierno, de los cuales extremos las Indias carecen. En cuanto a la pérdida de mi sueño, antes me hace honra cualquiera que me despierta, porque tanto más vivo cuanto menos duermo. Quiero que sepáis que si no estoy enfermo, pocas veces, y aún raras, sale el sol antes de que yo me levante, así porque me hallo mejor madrugando, como porque no deseo vivir durmiendo. Cercano ya a dar mi cuenta ante Dios, he descubierto lo que pocos consiguen entender en el término de vida que les ha sido asignado. He podido conocer mi propio crimen. Es por eso que requiero hacer enmiendas y me ocupo en testimonio hasta que el Señor de la vida sea servido. El mundo me conoce con un nombre que quizá ha de perdurar, pero aquí, para esta suma que es postrera y es final, podéis llamarme Don Félix, porque cada uno tiene el nombre de su pecado. Soy Gustavo Arango. El Jardín de las Historias es una producción de Ediciones El Pozo.